Desde el amanecer de la civilización, el afecto más profundo ha constituido uno de los misterios más insondables de la condición humana. Nos subyuga, nos desasosiega y, en innumerables circunstancias, nos precipita en un océano de interrogantes cuya resolución parece esquiva. ¿Cuál es la auténtica esencia de amar con total entrega, trascendiendo las meras convenciones sociales y las expectativas superficiales? ¿De qué forma podemos distinguir si la conexión que nos brindan es sincera y persistente, capaz de resistir las vicisitudes del tiempo y las pruebas de la convivencia? Y quizás, lo que resulta más enigmático para el alma, ¿por qué ciertos individuos que juran afecto parecen alejarse de nuestra órbita, o lo que es más desolador, nos pasan por alto sin motivo aparente, sumiéndonos en una honda confusión y congoja que roza la desesperación? La zozobra que envuelve estas coyunturas es, indudablemente, una de las vivencias más arduas que encaramos en nuestras interacciones humanas, dejándonos en un estado de vulnerabilidad profunda y una búsqueda incesante de sentido en medio del caos emocional. La profunda sabiduría de Louise Hay, célebre por su aguda percepción de la psique y el vasto universo emocional de los seres humanos, nos ilumina al recordarnos que el amor trasciende la simple categorización de un sentimiento volátil o una emoción efímera. Se manifiesta, más bien, como un intrincado y dinámico flujo de energía entre nuestra dimensión consciente y ese vasto e inexplorado territorio que reside en las insondables profundidades de nuestro subconsciente. Con frecuencia, aquello que interpretamos de forma inmediata como desinterés, un categórico rechazo o incluso una indiferencia flagrante, no es más que el eco, la reverberación, de batallas internas que la otra persona libra en su fuero íntimo. Son luchas silentes, a menudo complejas, que ella misma no logra comprender en su totalidad ni gestionar con eficacia. Esta compleja interacción de lo visible y lo oculto, de lo manifiesto y lo latente, convierte las relaciones afectivas en un terreno fértil para la confusión y el desasosiego, especialmente cuando la desconexión parece surgir de la nada, sin aviso previo, dejando una estela de incertidumbre y dolor. Resulta comprensiblemente frustrante, lo sé por experiencia propia y por la de muchos otros, experimentar como alguien que parecía ser un pilar fundamental, un soporte incondicional en nuestra existencia, de repente se desvanece sin ofrecer la más mínima explicación. La incertidumbre nos corroe por dentro, alimentando una cascada de pensamientos intrusivos y autocríticos. ¿Habré dejado de importarle de repente? ¿Cometí algún error imperdonable o un desliz fatal que lo alejó de mi lado para siempre? Sin embargo, la realidad, cuando la observamos con una perspectiva más amplia y compasiva, es mucho más matizada y compleja de lo que nuestra mente ansiosa inicialmente asume. Las acciones de los demás, en un sinfín de casos, no son un reflejo fidedigno o una manifestación directa de sus verdaderos y profundos sentimientos hacia nosotros. En un elevado porcentaje de estas situaciones, esa distancia abrupta y repentina no es sino la manifestación externa de un conflicto interno abrumador, una lucha silente y persistente que esa persona simplemente carece de las herramientas emocionales, la madurez necesaria o la claridad mental para gestionar de forma efectiva, recurriendo al alejamiento como un mecanismo de defensa inconsciente y, a menudo, automático. Nuestro subconsciente, ese vasto e inexplorado territorio de la mente, posee un poder infinitamente mayor y una influencia más profunda de lo que nuestra percepción consciente es capaz de imaginar o comprender plenamente. Nos impulsa a actuar de maneras que, en repetidas ocasiones, desafían nuestra lógica racional y nuestra capacidad de comprensión. Y cuando se trata del amor, ese subconsciente, con sus intrincados mecanismos y sus patrones arraigados, puede convertirse en un artífice de complejas trampas emocionales, verdaderos laberintos de contradicciones. Puede inducir a una persona, aun cuando su deseo más profundo y genuino sea acercarse y establecer una conexión íntima y duradera, a reaccionar de forma diametralmente opuesta, provocando un distanciamiento inexplicable que confunde a ambos. Este impulso no emana de la razón, de una decisión meditada o de una elección lógica. Surge, más bien, como el eco resonante de profundas heridas emocionales que, lamentablemente, aún no han encontrado su camino hacia la sanación completa, proyectándose en sus patrones relacionales de formas inesperadas y a menudo dolorosas. Para desentrañar estos complejos mecanismos del corazón y la mente, para comprender las raíces de estos comportamientos elusivos que tanto desconciertan, te invitamos a unirte a la creciente y vibrante comunidad de Código de Atracción. Aquí exploramos continuamente las claves esenciales para forjar una vida consciente y plena, desvelando los misterios de las interacciones humanas y la psicología profunda del amor. Pensemos por un instante en la profunda e ineludible influencia de la infancia en la formación de nuestras creencias fundamentales sobre el amor y las relaciones.
Si un individuo creció en un entorno donde el afecto se percibía como condicionado, donde la conexión podía ser retirada abruptamente o desaparecer sin previo aviso, es completamente natural y predecible que, al alcanzar la adultez, desarrolle mecanismos de defensa inconscientes de una sofisticación sorprendente. Uno de los más prevalentes y, a la vez, devastadores, es precisamente el distanciamiento emocional. Cuando estas personas sienten que la vulnerabilidad de un verdadero enamoramiento se avecina, cuando la intimidad se profundiza, el miedo ancestral a la pérdida o al abandono se activa con una fuerza incontrolable, impulsándolas a alejarse, incluso si en lo más profundo de su ser anhelan exactamente lo contrario, la conexión y la cercanía auténticas. Esto ofrece una valiosa y reveladora perspectiva sobre por qué alguien que parecía estar profunda y genuinamente conectado contigo de repente adopta una actitud de frialdad, indiferencia o incluso de un enigmático silencio. No es, necesariamente, un indicio inequívoco de que sus sentimientos hayan mutado drásticamente o que hayan desaparecido por completo en el aire. Es, con mayor probabilidad, un fiel y doloroso reflejo de la intensa batalla interna que esa persona está librando consigo misma, una contienda silente entre su deseo de amar y sus miedos más arraigados. El amor, en su esencia más pura y transformadora, tiene la asombrosa capacidad y el poder ineludible de sacar a la luz aquellas facetas de nuestro ser que preferiríamos mantener celosamente ocultas, aquellas sombras que habitan en nuestro interior, las inseguridades, los traumas del pasado. Y la cruda verdad, una verdad que a menudo preferimos ignorar, es que no todos están verdaderamente preparados o dispuestos, en un momento dado de su vida, para enfrentar esa revelación con valentía, con autenticidad y con la vulnerabilidad que ello implica. La necesidad de protegerse a sí mismos, de evitar el dolor, puede ser más fuerte que el deseo de permanecer. Louise Hay, con su acostumbrada claridad y su don para simplificar las verdades complejas, nos enseñó de manera irrefutable que el amor auténtico actúa como un espejo implacable, reflejando sin concesiones tanto nuestra luminosa esencia, nuestros puntos fuertes y virtudes, como nuestras más profundas sombras, nuestras debilidades y miedos. Para algunos individuos, este reflejo resulta excesivamente abrumador, una imagen que no están listos o dispuestos a contemplar, una realidad que choca con sus defensas internas. En lugar de mirar hacia su propio interior con valentía y emprender el arduo y a menudo doloroso trabajo de sanar sus inseguridades más arraigadas, de confrontar sus miedos más profundos, optan por la huida, por el distanciamiento como mecanismo de escape. Pero aquí reside la clave fundamental, una verdad liberadora: no están huyendo de ti, de tu presencia o de tu amor. Están huyendo de sí mismos, de esa confrontación interna que el amor verdadero, por su propia naturaleza, propicia de manera inevitable. Y es que una conexión auténtica no es meramente un lazo superficial entre dos seres, es un proceso ineludible de profunda transformación y crecimiento interno, una invitación a la evolución. Sin embargo, esa transformación intrínseca, esa metamorfosis del alma que el amor propicia, no siempre se desenvuelve de manera sencilla, ni libre de obstáculos, ni exenta de dolor. El ego, esa parte de nuestra psique que opera con la función primordial de protegernos a toda costa del dolor, de la vulnerabilidad y de cualquier amenaza percibida a nuestra integridad, puede convertirse en un saboteador silencioso, socavando incluso las conexiones más profundas, más prometedoras y más significativas. Cuando alguien percibe que una relación lo está conduciendo hacia un nivel de entrega emocional, de intimidad o de exposición personal al que no está habituado, o que le resulta intrínsecamente amenazante para su sentido de control, el ego entra en acción con fuerza. Genera una avalancha de miedo, de inseguridad y de resistencia, empujando a la persona a establecer distancia emocional y física como una forma desesperada y a menudo inconsciente de recuperar el control sobre sus propias emociones y sobre su percepción de sí mismo, evitando así la sensación de ser invadido o abrumado por el afecto. No todas las personas transitan el camino del amor con el mismo grado de madurez emocional, con la misma resiliencia o con la misma disposición a la vulnerabilidad. Algunas se entregan a la experiencia sin reservas, confiando plenamente en el proceso, en el otro y en la profunda vulnerabilidad que éste implica, abrazando lo desconocido. Otras, en cambio, luchan incesantemente y con gran esfuerzo contra el miedo inherente a mostrarse auténticas, a ser plenamente vistas en su esencia, con todas sus imperfecciones y fragilidades. Amar de verdad exige la valiente decisión de mostrarse sin máscaras, de despojarse de todas las capas protectoras, de abrirse completamente no solo en el plano físico, sino, lo que es infinitamente más desafiante, en el ámbito emocional y espiritual, revelando las profundidades del alma. Y para un gran número de personas,
esta entrega total, esta exposición de la propia esencia sin filtros, resulta simplemente aterradora, un riesgo que no están dispuestos o no se sienten capaces de asumir en ese momento de su vida, prefiriendo la soledad o la superficialidad a la intimidad profunda. Así que, si alguna vez has experimentado la dolorosa y desconcertante sensación de que alguien que parecía profunda y genuinamente conectado contigo comenzó a distanciarse de forma repentina, sin explicación alguna, no asumas automáticamente, de forma precipitada, que sus sentimientos por ti se han extinguido por completo o que se han desvanecido en el aire. Muy a menudo, la potencia y la intensidad del amor son tales que despiertan en la otra persona inseguridades profundamente arraigadas, miedos ancestrales que no sabe cómo gestionar, cómo confrontar o cómo integrar en su ser. Y en lugar de enfrentarlos con valentía, con un acto de fe en el proceso, elige el camino que le resulta más fácil, aunque a la larga sea más doloroso para ambos: la distancia, la evasión. Lo crucial aquí, lo verdaderamente liberador, es comprender que no poseemos el control absoluto sobre las emociones ni sobre los complejos y misteriosos procesos internos de los demás. Lo único que realmente podemos decidir y sobre lo que tenemos plena soberanía es cómo reaccionamos nosotros mismos ante sus acciones, cómo elegimos interpretar y responder a lo que se nos presenta. Si sientes que este viaje hacia el autodescubrimiento, esta profunda inmersión en la comprensión del ser, resuena contigo y con tu propia experiencia de vida, te animamos fervientemente a seguir profundizando con nosotros. En Código de Atracción, compartimos constantemente herramientas valiosas, perspectivas transformadoras y conocimientos ancestrales para tu evolución personal, para que puedas navegar las complejidades del amor y las relaciones con mayor sabiduría. Vale la pena esperar indefinidamente, en un estado de estancamiento, a alguien que aún no está preparado para amar plenamente, para entregarse sin reservas, para comprometerse con la vulnerabilidad que la intimidad demanda? ¿O sería más sabio, en un acto de profundo amor propio y reconocimiento de tu valía, soltar esa expectativa y permitirnos la invaluable oportunidad de encontrar a alguien que sí esté en sintonía con un amor maduro, comprometido y consciente, alguien que elija quedarse y construir contigo? Recuerda siempre las palabras de Louise Hay, impregnadas de una profunda y eterna sabiduría: el amor es la gran sanación del mundo. El amor lo sana todo. Pero esa sanación, esa transformación profunda del alma, solo puede germinar, florecer y dar frutos cuando estamos genuinamente dispuestos a enfrentarnos a nuestras propias sombras, a mirar de frente aquello que nos asusta de nosotros mismos, a integrar nuestras imperfecciones con amor y aceptación. No todos están listos para embarcarse en ese viaje interior, en esa odisea de autoconocimiento y confrontación personal, y eso, paradójicamente, está perfectamente bien. Cada ser humano tiene su propio ritmo, su propio calendario interno para el crecimiento, su propio proceso de despertar y de sanación. Pero tú, sí, tú, la persona que está escuchando esto, mereces un amor que no huya de su propia esencia, un amor que elija quedarse y construir, un amor que no solo te escoja una vez, sino que esté dispuesto a crecer, a evolucionar y a superarse contigo, fortaleciendo el vínculo a cada paso, incluso en medio de las dificultades. Muchas personas transcurren una parte considerable de su existencia sin siquiera explorar a fondo sus propias emociones, viviendo con sentimientos reprimidos y sin comprender realmente la magnitud en la que el amor, en su forma más pura y profunda, puede despertar aspectos profundos y a veces inquietantes de su propio ser, movilizando heridas y miedos que creían superados. Para algunos, el amor no se manifiesta únicamente como un sentimiento hermoso y gratificante, como un bálsamo para el alma, sino también como un poderoso y a menudo incontrolable desencadenante de una transformación interna que puede resultar abrumadora, incluso aterradora por su intensidad. Por esta razón, hay quienes, ante la intensidad y la profundidad de lo que experimentan en una conexión íntima, necesitan un periodo de tiempo y un espacio emocional considerable para procesarlo, para asimilarlo. No siempre se trata de un rechazo directo o intencional de tu persona o de tus sentimientos, sino más bien de una fase de profunda introspección, un retiro necesario donde esa persona intenta reconciliarse con sus propios miedos, sus propias vulnerabilidades y sus patrones emocionales arraigados, antes de poder entregarse por completo a una conexión auténtica y duradera. Es un viaje personal que debe hacer por sí mismo. Louise Hay nos reveló, con su aguda percepción de la psicología humana, que el inconsciente opera de maneras misteriosas y a menudo imperceptibles en el intrincado tejido de nuestras relaciones. A veces, sin que seamos plenamente conscientes de ello a nivel racional, creamos distancia como una forma de poner a prueba la veracidad y la fortaleza del amor,
para verificar si es lo suficientemente robusto y resiliente como para resistir la ausencia, el silencio y la incertidumbre. Esta no es una acción que se realice siempre de manera intencional, con una estrategia premeditada o con una intención maliciosa, pero sí es una forma en que la mente, en medio de la incertidumbre y la necesidad de seguridad, busca desesperadamente respuestas y la confirmación de la validez de sus sentimientos y los del otro. El ser humano, en su esencia más primordial, anhela la certidumbre en un mundo que, por naturaleza, es intrínsecamente incierto, y el amor, paradójicamente, puede ser la fuente de la mayor incertidumbre y la mayor certeza. Y hay quienes necesitan asegurarse, más allá de cualquier duda razonable, de que el amor que experimentan no es algo efímero, superficial o pasajero, sino una conexión genuina, profunda y perdurable que puede persistir y fortalecerse a pesar de la distancia física, emocional o temporal. Por supuesto, esto no pretende justificar la actitud de alejarse sin ofrecer explicaciones claras, sin comunicación, pero sí nos ofrece una lente a través de la cual podemos comprender que el amor no es tan simple, lineal ni predecible como solemos imaginarlo en nuestros ideales románticos. Es una danza compleja de fuerzas internas, de intrincados procesos psicológicos, de heridas pasadas y de anhelos futuros que, en muchas ocasiones, escapan a la comprensión de nuestra mente consciente, añadiendo capas de misterio y ambigüedad a cada interacción, a cada gesto, a cada silencio. Si te encuentras inmerso en una situación donde alguien que parecía fundamental en tu vida, un faro en tu existencia, comienza a distanciarse o a ignorarte de manera persistente, en lugar de permitirte ser arrastrado por la frustración, la confusión y el dolor, intenta trascender lo evidente, ir más allá de la superficie. Pregúntate con empatía, con compasión y sin juicio, ¿qué podría estar sucediendo en el mundo interno, en el universo emocional y psicológico de esa persona? No con el fin de justificar su comportamiento, sino para comprender que el camino del amor no siempre es lineal, que está lleno de recovecos y desafíos, y que a veces, el mayor acto de amor que puedes ofrecer es el don del espacio, permitir que el otro respire, que procese sus propias emociones y encuentre su propio centro en medio de su proceso personal, sin presiones externas. Para continuar explorando la profundidad de estas conexiones humanas, para entender cómo transformar tu realidad emocional y para cultivar una mayor sabiduría en tus relaciones, no olvides visitar Código de Atracción. Es tu fuente de inspiración constante para un crecimiento personal auténtico y para desentrañar los misterios de tu propio corazón. Louise Hay nos recordaba, con su inigualable lucidez, que el amor verdadero no se basa en la posesión, en el control o en una garantía inmutable de permanencia. Es, en su esencia más pura, un viaje de autodescubrimiento constante y de crecimiento mutuo, una danza entre dos almas que se encuentran y se elevan. Y como en cualquier travesía profunda y transformadora, existen momentos de inmensa cercanía, de profunda conexión, y otros de necesaria introspección, instantes donde el silencio puede comunicar mucho más que las palabras más elocuentes, donde la ausencia física puede revelar una profunda presencia espiritual. Sin embargo, si el amor es auténtico en su raíz, si es genuino y verdadero en su núcleo, incluso en la ausencia, su presencia espiritual sigue latiendo con fuerza, guiando el camino. Lo que es verdadero, de una forma u otra, siempre encuentra el camino de regreso, desafiando el tiempo, la distancia y las propias barreras que se interponen. Cuando alguien que decía amarte profunda y sinceramente se aleja sin previo aviso, sin dar una señal, la reacción inicial y más común, casi instintiva, suele ser la búsqueda frenética y desesperada de respuestas en el plano externo, en lo que el otro hizo o dejó de hacer. Nos inundan preguntas atormentadoras como, ¿qué hice mal para que esto sucediera? ¿Dije algo inapropiado o hiriente? ¿Hubo algún detalle mínimo que pasé por alto y que precipitó su repentina partida? Sin embargo, rara vez nos detenemos a reflexionar profunda y sinceramente sobre lo que realmente está ocurriendo en el mundo interno, en el universo psicológico de esa persona. La verdad, a menudo dolorosa de asimilar, es que muchas de nuestras decisiones y comportamientos, especialmente en el ámbito emocional, no son el resultado de una lógica impecable o de un razonamiento consciente. Con frecuencia, son impulsados por heridas emocionales profundas que ni siquiera hemos reconocido plenamente o sanado en nosotros mismos. Proyecciones de un pasado no resuelto. El amor posee la extraordinaria capacidad y el poder ineludible de desenterrar y sacar a la luz emociones que han permanecido dormidas, ocultas por años, en los recovecos más profundos y olvidados del alma. Puede despertar inseguridades latentes que creíamos superadas, traer a la superficie recuerdos de la infancia o de traumas pasados que pensábamos haber procesado por completo, e incluso,
el profundo e irracional miedo a perder el control sobre nuestras vidas o sobre nosotros mismos, sobre nuestra identidad individual. Para un gran número de individuos, enamorarse es sinónimo directo de volverse vulnerable, de exponer el corazón al riesgo ineludible de ser herido, de ser abandonado, de sufrir. Y esa vulnerabilidad intrínseca, para muchos, es una sensación genuinamente aterradora. No todos están dispuestos o no se sienten capaces de asumir ese riesgo existencial, incluso cuando los sentimientos que experimentan son genuinos, intensos y profundos, porque la protección propia es una prioridad inconsciente. Aquí es donde entra en juego la poderosa e ineludible influencia del ego, esa parte de nuestra mente que, en su función primordial y bien intencionada, busca protegernos a toda costa del dolor, del sufrimiento y de la vulnerabilidad percibida. Y el amor, al ser una de las fuerzas más incontrolables, avasalladoras y transformadoras que existen en el universo, puede hacer que el ego reaccione con un miedo desmedido, con una alarma interna que activa mecanismos de defensa. Para algunas personas, amar se equipara inconscientemente a perder su independencia, a disolver su identidad individual, a exponerse en exceso de formas que perciben como intrínsecamente amenazantes para su autonomía. En estos escenarios complejos, su mecanismo de defensa más instintivo, más arraigado y natural es el distanciamiento, la huida. Alejarse se convierte así en una estrategia desesperada para mantener un férreo control sobre sus emociones y evitar la abrumadora sensación de estar demasiado expuestos, demasiado vulnerables, demasiado conectados. Y es que el amor no se limita a sacar a relucir lo mejor de nosotros, nuestras virtudes y nuestra luz, también nos confronta de manera directa con nuestras sombras más profundas, con esos aspectos de nuestro ser que preferiríamos mantener ocultos, incluso de nosotros mismos, en los rincones más oscuros del alma. Louis Hay, con su aguda perspicacia y su profunda comprensión de la naturaleza humana, solía señalar cómo aquello que nos molesta, nos irrita o nos genera resistencia en los demás es, en muchísimos casos, un fiel y doloroso reflejo de lo que negamos o no aceptamos plenamente en nosotros mismos. De este modo, cuando alguien se distancia, a menudo no es porque ya no le importes o porque carezca de afecto genuino por ti, sino porque algo en tu presencia, algo en la dinámica de la relación, le está reflejando una parte de sí mismo que aún no está preparado o dispuesto a aceptar, a integrar, a sanar. Si esa persona percibe que contigo está siendo demasiado abierta, excesivamente vulnerable, que está mostrando una autenticidad que la asusta, su inconsciente, en un acto de autopreservación, puede impulsarla a retirarse, a poner distancia. No porque no le importes o no te quiera, sino porque su propia mente la está confrontando, a través de la relación contigo, con aspectos de su ser que preferiría eludir a toda costa, evitar a toda costa. Esto explica por qué, paradójicamente, quienes más nos aman, quienes sienten una conexión más profunda, son a veces quienes más nos hieren con su aparente indiferencia, con su silencio, con su alejamiento inexplicable. No es que deseen causarnos daño de manera consciente, con una intención malévola, sino que el amor, en su intensidad, lo sitúa en un conflicto interno agudo, donde sus verdaderas emociones y sus miedos más profundos, sus heridas no sanadas, entran en una batalla silenciosa, devastadora y a menudo incomprensible para ellos mismos. Es fundamental recordar, para nuestra propia paz mental y emocional, que no podemos ejercer control sobre los complejos y misteriosos procesos internos de otra persona. No podemos forzar un despertar que no ha llegado. Sin embargo, si poseemos la capacidad y la soberanía de decidir cómo reaccionamos nosotros mismos ante sus acciones y sus decisiones. Pregúntate con honestidad, con una introspección sincera, ¿estás dispuesto a esperar indefinidamente, poniendo tu vida en pausa, a alguien que aún no está preparado para amar plenamente, para entregarse sin reservas a la vulnerabilidad que la intimidad demanda? ¿O prefieres, en un acto de profundo amor propio y reconocimiento de tu valía, soltar esa expectativa y abrirte a la posibilidad, a la maravillosa oportunidad de encontrar un amor que no huya, que elija quedarse, un amor que no tema crecer contigo y enfrentar los desafíos juntos, que te abrace en tu totalidad? Louis Hay nos legó un mensaje de inmenso poder y de profunda verdad. El amor lo sana todo. Pero esa sanación, esa profunda transformación del alma y del ser, solo puede ocurrir, solo puede germinar y florecer, cuando estamos genuinamente dispuestos a enfrentarnos a nuestras propias sombras, a mirar de frente aquello que nos asusta de nosotros mismos, a integrar nuestras imperfecciones con compasión. No todos están listos para emprender ese proceso de introspección y autorrevelación, y eso, insisto una vez más, está perfectamente bien. Cada ser humano transita su camino a su propio ritmo, con sus propias lecciones y sus propios tiempos de despertar.
Pero tú mereces un amor que no escape de su propia luz, un amor que no tema ser tan vasto y profundo como lo que llevas en tu propio corazón, un amor que te eleve y te impulse a ser tu versión más auténtica y plena. Y si te preguntas cómo seguir cultivando esta sabiduría invaluable para aplicarla en tu vida diaria, para transformar tus relaciones y tu percepción del amor, te invitamos a ser parte de nuestra creciente comunidad, un espacio de apoyo y aprendizaje. En Código de Atracción, estamos comprometidos con tu camino hacia la plenitud, ofreciéndote herramientas y perspectivas que te empoderen. Muchas veces, las personas no son plenamente conscientes de la turbulencia emocional que se gesta en su interior, de las batallas silenciosas que libran. Simplemente experimentan una especie de presión interna, un impulso incontrolable que los lleva a distanciarse, a huir, sin poder explicar con exactitud el motivo profundo de su huida o de su comportamiento evasivo. En un intento desesperado por dar sentido a lo que sienten, por justificar lo injustificable, construyen razones lógicas superficiales, fabrican excusas racionales e incluso intentan convencerse a sí mismos, a su mente consciente, de que su distanciamiento es una decisión puramente racional, meditada y justificada. Pero la cruda verdad, una verdad que a menudo se revela con el tiempo, es que la raíz de su comportamiento no reside en lo que ocurre en la superficie, en las interacciones evidentes, sino en lo que se agita y se conmueve en las capas más profundas de su mente subconsciente y de su corazón. Cuando alguien que profesa amarte comienza a ignorarte, a alejarse, es natural que anheles respuestas, que intentes descifrar su lenguaje corporal, analizar cada una de sus palabras, recordar cada conversación, cada gesto, en busca de pistas, de migajas que expliquen su drástico cambio de actitud. Incluso, a veces, caemos en la tentación de aplicar estrategias ingeniosas, de jugar con la distancia, de intentar captar su atención de formas indirectas, albergando la esperanza secreta de que eso lo haga regresar a nuestro lado, de que se dé cuenta de lo que perdió. Sin embargo, aquí se esconde una verdad difícil de asimilar, pero profundamente liberadora. No hay nada externo que puedas hacer, ninguna estrategia, ninguna manipulación, que pueda alterar el intrincado y complejo proceso interno de otra persona. Louise Hay, con su inigualable sabiduría, nos enseñó que cada individuo se encuentra en su propio camino de crecimiento, de sanación y de evolución, y que es inútil, e incluso contraproducente, forzar a alguien a enfrentar sus propios miedos, sus propias sombras, si aún no está preparado, a nivel profundo, para dar ese paso, para asumir esa responsabilidad. La conciencia no puede imponerse, del mismo modo que el amor verdadero no puede ser forzado, mendigado o exigido. Cada persona tiene su propio ritmo y su manera única de procesar lo que siente, lo que vive, y lo único que podemos hacer, en un acto de respeto, de madurez y de amor incondicional, es permitir que ese proceso se desarrolle sin interferencias externas, sin presiones. Lo más desafiante de aceptar, en estas dolorosas circunstancias, es que, en algunos casos, el amor por sí solo no es un ancla lo suficientemente fuerte o un catalizador suficiente para mantener a alguien cerca, para anclarlo a una relación. No porque el sentimiento no sea real o profundo, no porque la conexión no exista en su esencia, sino porque el amor auténtico es inherentemente sinónimo de transformación, de crecimiento y de una profunda vulnerabilidad, y no todos están dispuestos o se sienten capaces de atravesar ese arduo proceso, de asumir ese riesgo existencial. Louise Hay nos recordaba que el propósito supremo del amor no es la posesión, ni la garantía de una seguridad absoluta, ni la eliminación de todo riesgo, sino la evolución, la expansión del alma y la elevación de la conciencia. Una relación puede ser el catalizador de un despertar profundo, de una metamorfosis interna, pero cada persona, en su libre albedrío, elige si está lista para vivir ese despertar o si, por el contrario, prefiere permanecer anclada en su zona de confort, en sus viejos patrones, evitando el desafío de la transformación y el crecimiento. Si alguien que dice amarte se aleja, en lugar de centrarte obsesivamente en su comportamiento externo, en sus palabras o en su ausencia, pregúntate con perspicacia, con una curiosidad compasiva, ¿qué representa esa distancia en su mundo interno? ¿Qué miedo profundo, qué herida no sanada, qué patrón inconsciente se ha activado en él o ella? Quizás has tocado una parte de su ser que aún no ha sanado, un aspecto de su psique que le aterra enfrentar, una vulnerabilidad extrema. Puede que haya comprendido, a un nivel profundo, que estar contigo exige un nivel de honestidad emocional, de transparencia y de vulnerabilidad para el cual aún no está preparado, para el cual no se siente seguro. Y eso, aunque duela profundamente, aunque sea difícil de asimilar, es algo que solo él o ella puede resolver en su propio tiempo y a su propio ritmo. Es una decisión intrínseca, un proceso personal que escapa por completo a tu influencia,
a tu control, a tu deseo. Pero aquí emerge una reflexión aún más trascendental y, paradójicamente, liberadora. ¿Y si esta situación no se trata únicamente de él o de ella? ¿Y si el verdadero mensaje subyacente de este distanciamiento, la verdadera lección, no reside en lo que la otra persona está sintiendo o haciendo, sino en lo que tú necesitas descubrir y sanar sobre ti mismo? El amor es, en su esencia más pura y transformadora, un espejo formidable, implacable. Nos revela quiénes somos en lo más profundo, qué nos duele, qué carencias arrastramos desde el pasado y que necesitamos sanar para alcanzar nuestra plenitud, para sentirnos completos por nosotros mismos. Si alguien te ignora, si se aleja de ti, no te limites a ver el acto en sí mismo. Más bien, cuestiónate qué está reflejando en ti. ¿Por qué su ausencia te causa tanto dolor, tanta angustia? ¿Por qué sientes una necesidad tan imperiosa, tan profunda, de obtener su validación, su atención, para sentirte completo y digno de amor, para reconocer tu propio valor? Para no perderte ninguna de estas revelaciones transformadoras, para seguir profundizando en el autoconocimiento y para ser parte de un espacio dedicado al crecimiento personal y la expansión de la conciencia, te extendemos una invitación especial para que te sumes a la comunidad de Código de Atracción. Es un lugar donde encontrarás apoyo, inspiración y herramientas para tu camino. Louise Hay creía firmemente que una de las mayores trampas en el amor reside en buscar en otra persona aquello que solo podemos encontrar y cultivar dentro de nosotros mismos. Cuando nuestra felicidad, nuestra paz interior, nuestra valía personal dependen intrínsecamente de que alguien más nos preste atención, nos ame de una forma específica o nos valide, estamos entregando nuestro poder personal, nuestra soberanía emocional, y colocando nuestra serenidad en algo que, por su propia naturaleza, escapa por completo a nuestro control y voluntad. Y el amor auténtico, el que realmente nutre el alma, el que eleva y libera, no se trata de juegos de poder, de quien ignora más o de quien demuestra menos interés para generar una reacción. Es un proceso continuo de autoconocimiento profundo, de integración de nuestras propias sombras, de aprender a ser completos y plenos por nosotros mismos, a reconocer nuestra propia valía, antes de esperar que alguien más venga a complementarnos, a sanarnos o a llenarnos. A veces, la mejor respuesta ante la indiferencia de alguien no es rogar, ni intentar desesperadamente demostrar nuestro valor, ni intentar por todos los medios que nos vea, que nos preste atención. Es, simplemente, observar sin juicio, sin expectativas, sin la urgencia de obtener respuestas inmediatas, permitiendo que la vida, el universo, siga su curso natural. Porque en muchos casos, la distancia no simboliza el final definitivo de una historia, sino solo una pausa reflexiva en el camino, un momento de introspección necesaria. Si esa persona realmente te ama, si el destino, la sincronicidad y la voluntad del universo los unen, tarde o temprano se verá obligada a enfrentarse a sus propios miedos, a sus propias inseguridades, a sus propios conflictos internos. Y cuando esté lista, cuando haya procesado su propio proceso interno, cuando haya sanado lo que necesita sanar, encontrará la forma de regresar a tu lado, con mayor claridad, con una disposición renovada y con una autenticidad que antes no podía ofrecer. Pero si no lo hace, entonces la lección que su ausencia te dejó será infinitamente más valiosa y transformadora que cualquier relación que hubieras podido mantener a la fuerza, por miedo a la soledad. Porque, al final, el amor verdadero, el amor que realmente te empodera, no es el que te retiene por miedo a perderte, sino el que te libera con una confianza inquebrantable en tu propio valor, en tu propia completitud, en tu propia capacidad de amar y ser amado. El amor nos confronta con nuestra propia esencia de una manera que pocas experiencias en la vida pueden igualar en intensidad y profundidad. No es solo una emoción pasajera, un sentimiento efímero, es una fuerza poderosa, una energía transformadora que saca a la luz lo que hemos mantenido oculto, que ilumina los rincones más oscuros de nuestra psique y nos obliga a mirar de frente aquello que nos resistíamos a ver, a aceptar, a integrar. Por eso, cuando alguien que te ama se aleja, la verdadera pregunta no es por qué lo hace, no es buscar una justificación externa, sino qué profunda lección puedes extraer de esa experiencia para tu propio crecimiento personal, para tu evolución. ¿Qué te está enseñando esta ausencia sobre ti mismo? El amor, ese territorio tan fascinante como desconcertante, no siempre sigue una lógica evidente o una razón clara. Con frecuencia, cuando alguien se aleja, no lo hace por falta de interés o por una disminución del afecto, sino porque ha despertado en su interior un miedo profundo que llevaba mucho tiempo adormecido, un patrón inconsciente que se activa. Es un miedo que el amor, en su intensidad y vulnerabilidad, ha traído a la superficie, obligando a la persona a confrontarlo.
Louise Hay nos enseñó que nuestro inconsciente rige la mayor parte de nuestras acciones y decisiones, incluso aquellas que creemos tomar de manera racional, consciente y deliberada. En realidad, muchas de nuestras reacciones no son elecciones plenamente meditadas, sino manifestaciones de impulsos arraigados, de heridas no sanadas, de patrones de apego y de conflictos internos que aún no hemos resuelto ni integrado en nuestro ser. Y el amor es el escenario donde el inconsciente se vuelve más visible que nunca, donde sus influencias son innegables, poderosas y a menudo abrumadoras. Cuando nos involucramos con alguien de forma profunda, cuando la intimidad se profundiza, comienzan a salir a la luz nuestros miedos más ocultos, nuestras inseguridades más arraigadas, los recuerdos enterrados de traumas pasados, y todo aquello que alguna vez intentamos evitar con todas nuestras fuerzas, todo aquello que hemos reprimido. No solo estamos enfrentando el presente de la relación, la dinámica actual, sino también todo lo que hemos sido en el pasado, nuestras pérdidas, nuestras cicatrices emocionales, las experiencias que nos marcaron de formas que a veces ni siquiera comprendemos completamente, pero que nos siguen afectando en el presente. Por eso, cuando alguien comienza a enamorarse de verdad, a sentir una conexión profunda, puede sentirse abrumado por una avalancha de emociones, por una intensidad que simplemente no sabe cómo manejar, cómo procesar, cómo integrar. Y cuando la mente se siente desbordada, cuando la intensidad es excesiva, cuando la vulnerabilidad percibida es máxima, la reacción más instintiva y natural es huir, es distanciarse, es protegerse. No porque el amor no exista o no sea correspondido, sino precisamente porque la magnitud y la profundidad de lo que siente pueden ser demasiado para procesar en ese momento de su vida, excediendo su capacidad de gestión emocional. Pensemos en aquellas personas que han pasado la vida reprimiendo sus emociones, que han construido muros infranqueables a su alrededor, convencidas de que la única forma de no sufrir es evitar depender emocionalmente de alguien más, es mantenerse en control absoluto. Si este mensaje ha resonado contigo, si en algún momento sentiste que estas palabras describen lo que estás viviendo o has vivido, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Cuéntame qué parte de este mensaje tocó algo dentro de ti, porque cuando compartimos nuestras historias, creamos un espacio de conexión, de empatía, una comunidad donde el conocimiento y la reflexión pueden llegar a muchas más personas, iluminando sus caminos. Para seguir profundizando en estas revelaciones transformadoras y para transformar tu perspectiva del amor y la vida, asegúrate de unirte a la comunidad de Código de Atracción. Es vital que actives la campanita para no perderte ni un solo vídeo, para que sigas recibiendo contenido que puede cambiar tu realidad. Este es solo el comienzo de un camino de autoconocimiento, de empoderamiento personal, que tiene el potencial de transformar tu vida de maneras que aún no puedes imaginar. Comparte este vídeo con alguien que creas que necesita escucharlo, porque nunca sabes cuándo una palabra, una idea, puede cambiar la perspectiva de alguien y ayudarlo a ver las cosas desde un lugar más profundo, más esperanzador y más amoroso. Descubre la clave para un amor pleno y la libertad emocional en Código de Atracción. Nos vemos en el próximo vídeo.